Bueno, el tema seleccionado corresponde a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 en Chile durante el año 2020. En esta presentación voy a dar la contextualización de la pandemia en el país y posteriormente a eso explicaré el árbol del problema para poder identificar una causa específica de la problemática. Después pasaré a la propuesta de mejora junto a un plan de acción eh, desarrollado de la metodología del marco lógico. Bueno, la contextualización de la pandemia en Chile, la pandemia COVID-19 comenzó a afectar de forma a nivel mundial. Esto fue a fines del año 2019, siendo declarada bueno, como una pandemia por la OMS el 11 de marzo de 2020. El primer caso confirmado de COVID-19 fue registrado el 3 de marzo del 2020 y a partir de esto el virus se expandió rápidamente por distintas regiones del país, lo que esto ha generó una crisis sanitaria, económica y social sin precedente. Lo que hizo el Estado chileno fue poder implementar distintas medidas para poder controlar la propagación del virus. Esto se basó en cuarentenas que fueron obligatorias, hubieron cordones sanitarios, suspensión de clases también, que fueran presenciales. Hubieron también toques de queda y restricciones como de desplazamientos como del día a día, o sea, ¿no? Ciertos lugares se podían como habitar y otros no. En la pandemia se pudo evidenciar profundas desigualdades sociales ya existentes en el país, ya que muchas familias no podían cumplir como adecuadamente las cuarentenas debido a que muchas de estas familias vivían en hacinamiento habitacional. La informalidad, por ejemplo, también laboral y la necesidad de poder salir diariamente a poder trabajar. Esto con el fin de poder tener ingresos. Según los datos del Ministerio de Salud, durante el año 2020, Chile superó los 500.000 casos confirmados del COVID-19 y registró más de 14.000 fallecidos asociados como a esta enfermedad. Y además la Comisión Económica para América Latina y lo que es el Caribe, conocida como CEPAL, señaló que la pandemia incrementó más la pobreza y lo que era el desempleo y la vulnerabilidad social en América Latina, afectando obviamente como a los sectores más vulnerados o más vulnerables. Otro de los aspectos importantes fue el impacto emocional y lo psicológico, eh, ya que muchas personas experimentaron lo que era como la ansiedad, estrés, depresión también, eh, muchos problemas de salud mental, producto como al confinamiento y el miedo a ser contagiados. Muchas personas también tuvieron pérdidas de seres queridos y lo que fue la incertidumbre más que nada como económica. Bueno, por lo tanto, la pandemia no solamente representó como una crisis sanitaria, sino que también como una crisis social, y esto requirió como de una intervención coordinada con el Estado,
Y no también solo el Estado, sino que también las comunidades y diversas como organizaciones también, eh, organizaciones sociales. Bueno, para poder comprender lo que es el árbol del problema, elaboré este árbol relacionado con el desarrollo de la pandemia en Chile durante el año 2020. Y el tema, bueno, el problema central identificado fue la alta propagación del COVID-19 y el aumento de la vulnerabilidad social en Chile durante el 2020. Y a partir de este problema central se identificaron distintas causas que son estructurales. La primera causa corresponde a la desigualdad socioeconómica debido a que muchas familias carecían de recursos eh, suficientes para poder enfrentar como las restricciones sanitarias que existían. Otras de las segundas causas fue el hacinamiento habitacional que existía, ya que muchas personas vivían en espacios que eran muy reducidos y esto como que dificultaba el aislamiento y por este mismo motivo aumentó lo que eran los contagios. También se pudo identificar el empleo informal también, ya que había una necesidad de poder generar ingresos y muchas personas no podían tener el teletrabajo y tenían que salir obviamente diariamente para poder generar los ingresos. Eh, Otra de las causas también fue el acceso a la información sanitaria en los sectores que eran más vulnerables, ya que esto dificultaba como la comprensión de las medidas preventivas que habían y lo que era el autocuidado también de cada persona, de cada familia. A raíz de todo esto se pudo identificar una insuficiente preparación igual inicial del sistema sanitario frente a esta emergencia que fue de gran magnitud y estas causas estructurales generaron como causas que fueron intermedias, que fue la baja adherencia como las cuarentenas, también la saturación hospitalaria, las dificultades para poder mantener el distanciamiento físico entre las personas y los escasos accesos al apoyo económico. Como consecuencias principales se puede identificar el aumento de los contagios y los fallecimientos, la crisis económica y el desempleo que hubo, y los incrementos de problemas en cuanto a la salud mental. Y también otro de los puntos más importantes fue la sobrecarga en el sistema de salud. Em, bueno, lo que quiero generar con este árbol de problemas es poder visualizar cómo los distintos factores sociales, económicos y estructurales se relacionaron entre sí y agravaron como los efectos de la pandemia. Las causas seleccionadas y como propuesta de mejora para esto es dentro de las causas que pude trabajar específicamente fue el débil acceso a la información sanitaria y la educación preventiva en los sectores que fueron vulnerables, como la falta de información para estas personas sobre el autocuidado y todos los pasos que tenían que hacer durante este proceso. Seleccioné esta causa ya que considero que la información tiene que ser clara y tiene que ser accesible, ya que es muy fundamental para poder prevenir como estos contagios y promover las conductas como de autocuidado.
Durante la pandemia muchas personas no comprendían correctamente como las medidas sanitarias, eh, todo lo que conllevaba que la mascarilla, que un lavado adecuado de manos, eh, la distancia entre las personas al momento de salir. eh, Frente a a esta situación, lo que yo propongo es poder implementar un programa comunitario que sea de educación y prevención sanitaria dirigido como más que nada a los sectores que sean vulnerables. Y con esta propuesta lo que busca es poder fortalecer el acceso informativo y preventivo mediante distintas acciones. Estas acciones son campañas educativas comunitarias, eh, talleres también de prevención y autocuidado, la difusión de las informaciones, ya sea en radios locales, en redes sociales también, eh, y entregas también de kits sanitarios como que conlleve como las mascarillas, el alcohol gel y lo que sea el material informativo, ya que a veces, muchas veces, tenerlo ya como en mano, como impreso, es mucho más también accesible a una persona que no tenga internet para poder eh, informarse. En el plan de acción, para organizar esta propuesta, utilicé la metodología de marco lógico, que el objetivo general de esta o el fin del proyecto es poder disminuir el impacto social y sanitario del COVID-19 en los sectores que son más vulnerables. El propósito principal consiste en mejorar el acceso a la información preventiva y la educación sanitaria en las comunidades. Eh, para esto se definieron actividades específicas como eh, la distribución de los insumos, coordinación con las municipalidades o con organizaciones que sean territoriales y la organización de talleres comunitarios. También se establecieron los indicadores de evaluación, por ejemplo, los números de campañas que fueron realizadas, la cantidad de personas que han sido como capacitadas, la participación comunitaria y un número de kits que han sido como entregados. Bueno, como conclusión, puedo señalar que la pandemia del COVID-19 evidenció las profundas desigualdades sociales ya existentes en Chile y la necesidad de poder fortalecer las estrategias de planificación social. Eh, la planificación social estratégica cumple un rol que es muy fundamental, ya que nos permite a nosotros poder identificar las problemáticas, analizar las causas y las consecuencias de esta misma y poder definir los objetivos y poder organizar como las acciones. Y obviamente que sean concretas para poder enfrentar las situaciones que son de mayor complejidad. Además, facilita esto el uso eficiente de los recursos y promueve la coordinación institucional y favorece la participación comunitaria en la solución de los problemas sociales que tiene como la gente. En este trabajo pude observar cómo los factores estructurales como la desigualdad, por ejemplo, y el hacinamiento y la falta de acceso a la información eh, influyeron directamente en el impacto de la pandemia. Eh, por eso resulta como fundamental desarrollar las políticas públicas que sean integrales y que no solo aborden la emergencia sanitaria, sino que también las condiciones sociales que